Bueno, en este video lo que vamos a mostrar es, vamos a mostrar un poco cómo está, cómo es la arquitectura de nuestra aplicación, que es el TestCloud. Bueno, básicamente vamos a mostrar cómo está dividido. En este caso tenemos los packages, que son los paquetes, cómo está dividido nuestra aplicación. Esta es la parte de lo que es código, que bueno, acá lo que hace IDE, que es NetBeans, perdón, es Eclipse, le divide la parte de lo que es código Java, y después tenemos dentro de la carpeta main tenemos una parte que es web apps, que es toda la parte de lo que no es código Java, sino lo que es código de la parte web. Por ejemplo, tenemos los recursos, donde acá encontramos todos los CSS, por ejemplo, que ocupa nuestra aplicación para la parte de las vistas web, la parte de lo que son fonts, por ejemplo, para la que son, en este caso, son como iconos que se insertan en nuestra página. Después tenemos todas las imágenes de nuestra página web, por ejemplo esta imagen, y todas las imágenes que nosotros ocupamos para poder darle un link, una URL para que podamos acceder. Después los JavaScript también lo dividimos de esta forma. Tenemos Bootstrap, por ejemplo, jQuery, para hacer las tablas, y Angular, por ejemplo, así diferentes recursos que tenemos para usar. Después tenemos la carpeta WebIn, que es donde nosotros tenemos ya la parte de lo que es las vistas, por ejemplo. Acá tenemos la parte de las vistas, que están todas las vistas que nosotros programamos. Por ejemplo, vamos a abrir a ver la del home, por ejemplo. Bueno, esta es la vista home, por ejemplo, y podemos ver cómo está construido. En este caso tiene la extensión JSP, que es como un HTML normal, nada más que tienen estas etiquetas que nosotros podemos usar, por ejemplo, para las traducciones automáticas. Por ejemplo, esta etiqueta tenemos acá, que es Spring Message. Lo que hace es nos traduce a diferentes idiomas. Este message es una librería que se usa para hacer traducciones. Entonces yo pongo un código que es home.message, o acá, por ejemplo, en este caso home title, y yo tengo unas carpetas, no sé si ven estas dos pestañas. Tenemos este es en inglés y este en message en español, punto property, y de acá es donde se saca la traducción de acuerdo al código. Por ejemplo, home, menú home title, por ejemplo, bienvenida a la página de TestCloud, y en este caso en inglés está la traducción también de esta forma. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos en nuestro JSP. Lo demás, por ejemplo, acá ocupamos esta etiqueta es puramente de HTML. También esta es para escribir un párrafo. Este es un salto de línea. Este dips, por ejemplo, es para usar esto, que es un slider que va pasando distintas imágenes, y acá tenemos la descripción. Y después otras cosas más. Acá, por ejemplo, tenemos también una intro, y acá también una imagen más. Esto es básicamente lo que tenemos en el body. Esto acá, por ejemplo, no vemos que dice body porque nosotros después usamos otro estilo de programación. Por ejemplo, lo que vemos acá afuera son todo cosas que van en el body. Por ejemplo, esto va todo en el body, está en el cuerpo de la aplicación. Nosotros en la parte de lo que es las vistas dividimos después en lo que es los templates, donde acá tenemos un header, por ejemplo, un footer predeterminado, y este layout es este sí es donde está todo el cuerpo. Por ejemplo, acá podemos ver que insertamos todos los recursos que usamos, por ejemplo, Angular, Bootstrap, el script, y acá vemos, por ejemplo, la etiqueta base. Bueno, este es el hip, por ejemplo, que va en HTML, y acá está el body, por ejemplo. En este caso usamos algo que se llama Tiles, que lo que hace Tiles es básicamente es hacer una inyección de todos estos body que nosotros tenemos acá afuera. Lo podemos inyectar dentro de este layout.
Entonces con eso ahorramos escribir código. Por ejemplo, no tenemos que hacer un HTML con todas estas cabeceras, con todo esto, que siempre tenga un mismo, siempre escribir el footer en cada una de las páginas que hacemos, sino que directamente con tiles podemos evitar el exceso de escribir mucho, de sobreescribir código HTML, sino que hacer un footer estándar, hacer una cabecera estándar y tener siempre los bodies separados, por ejemplo los cuerpos. Acá empieza la etiqueta body y acá es donde nosotros insertamos, por ejemplo, un menú, un header, acá insertamos el menú y acá está el body, por ejemplo. Con tiles hacemos esta, o sea, insertamos estos códigos que están acá afuera. Así lo podemos ver, ahí está. Todos estos códigos que están afuera insertamos en el template. Eso es básicamente lo que se hace con la programación de tiles. Y es muy fácil porque tiles tiene un archivo XML donde nosotros hacemos esta parte donde indicamos, hacemos diferentes bases, o sea, hacemos un layout donde ponemos los diferentes, por ejemplo acá, este es el layout estándar, el primer layout que se usa. Le indicamos la ruta donde está el layout y luego decimos qué header queremos insertar, qué menú queremos insertar, qué footer queremos insertar y el body. Que el body lo vamos insertando de esta forma. Por ejemplo, cuando llaman a login, por ejemplo, decimos, bueno, login va a usar la base de definición 1, o sea, va a usar este template con esto, con este header, con este menú, con este footer, pero lo del centro va a estar en esta carpeta, en login.jsp. Que en login.jsp, por ejemplo, tenemos este código que es un form básico que pide, tiene un label para el usuario y para la contraseña. Bueno, eso es toda la parte de lo que es las vistas, como le indiqué. Entonces todo lo que hace el template son directamente bodies, son cuerpos, y lo que está dentro del template son las cabeceras, los footer, menú y otras cosas que no varían mucho en el tiempo dentro de la página, sino que siempre se mantienen más estándar, por así decirlo. Y lo que siempre cambia, siempre se hizo la parte del centro, que es el cuerpo. Entonces ahí donde nosotros cambiamos, y todas esas inyecciones se llevan a cabo a través de este archivo tiles, que permite hacer eso, de reutilizar código para no estar escribiendo mucho código HTML, sino que administrar eso. Después tenemos otros archivos, por ejemplo este web, que esto básicamente lo que nos permite es la parte de seguridad, que lo vamos a ver en otro capítulo, y hacer contexto y la parte para reconocer server y otras cosas que bueno, no van mucho al caso, sino que es la parte que más vamos a usar es esto, escribir código HTML básicamente, y usar tiles para hacer inyección de código, como vemos en este caso, para los diferentes bodies. Bueno, hasta ahí vamos a ver ahora, y después vamos a ir con la otra parte de la arquitectura, que es la parte del código Java en sí directamente, cómo está dividido y cuál es la arquitectura.